Buenas noches, nos da gusto saludarles ya en el día martes 5 de febrero de 2019. Estamos comenzando Hechos, emisión estelar. Qué gusto que esté con nosotros. Vamos ahora con nuestros titulares. El Tribunal Supremo Electoral dio inicio al escrutinio final de los comicios presidenciales, mientras los resultados preliminares reafirman la victoria de Nayib Bukele en los 14 departamentos del país y en la mayoría de municipios. El domingo fue un llamado de atención de la población, el cual debemos escuchar. Estos resultados electorales han llevado a la dirigencia del partido Arena a pedir que se adelanten las elecciones internas, proceso en el que no participarán. Tenemos los detalles. En Sonsonate se activaron las alertas ante el supuesto hallazgo de varios cadáveres. Entérese cuál fue el desenlace. Salen a la luz nuevos detalles sobre el caso del niño de 1 año y medio localizado entre los cafetales de una finca en el occidente del país. Su madre había sido asesinada horas antes. Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ofrece esta noche su discurso anual sobre el Estado de la Unión. El controversial muro en la frontera y la crisis en Venezuela podrían ser los temas principales. Vamos con el detalle de las informaciones. Desde hace semanas estamos dándole seguimiento a la situación de la familia del preparador físico del Sonsonate Fútbol Club. Ese día se encendieron las alarmas en Sonsonate, pues se creía que se había encontrado, aparte de ese grupo familiar que viajaba en un vehículo luego de un partido y que de ahí fue donde desapareció. Pero ¿qué fue lo que ocurrió realmente en la zona occidental del país? Se lo contamos a continuación. Un fuerte operativo policial fue ejecutado en la finca Altamira de Sonsonate, tras recibir una llamada de alerta en la que se informaba que ahí se encontraban los restos de los integrantes de la familia del preparador físico de Sonsonate, Omar Pimentel. Pasaban los minutos y las autoridades intensificaban la búsqueda. Recabar más evidencias era esencial para la investigación en este caso. Pero desafortunadamente el resultado fue igual al de los días anteriores. Todo se trató de una falsa alarma. En el momento simplemente es información que llega al sistema, que llega a través de inteligencia y otras áreas de investigaciones y la trabajamos hasta descartarla. Por lo menos este fue el caso de hace unas horas atrás que se informaba de que había algunos indicios. Venimos y lo descartamos, vamos a seguir en la búsqueda, esa es la orden que tenemos de nuestro jefe. Este es el lugar donde la familia Pimentel el pasado 16 de enero reportó que se encontraban ubicadas, tras registrar desperfectos mecánicos en el vehículo donde ellos se transportaban. Desde ese entonces, las autoridades policiales han continuado con el rastreo y búsqueda hasta dar con su paradero. Hace bastantes días atrás hemos estado en diferentes equipos y cualquier información que se hace del conocimiento a la policía, intervenimos en la búsqueda en diferentes lugares, hemos andado de tablones en tablones en diferentes fincas. Las autoridades aún mantienen la esperanza de encontrar al hijo de 12 años de Pimentel, a su esposa, suegra, cuñado y una joven más con vida. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y un joven de 19 años es el principal sospechoso del crimen de una madre de 30 años registrado en Concepción de Ataco, en Aguachapán. Se investiga si es o no el padre del pequeño que pasó 3 noches cerca del cadáver de su madre. Un niño de 1 año y medio sobrevivió 72 horas sin comida, agua y cerca de la escena donde fue asesinada su madre en una finca ubicada en Concepción de Ataco. El feminicida, según la Policía Nacional Civil, era pareja sentimental de la víctima, identificada como Melvia Fernanda Nájera Quesada, de 30 años, quien fue reportada como desaparecida el jueves 31 de enero y cuyo cuerpo fue localizado un día después. Se encontró en el lugar de los hechos a la señorita y estaba toda la cara la tenía cercenada con arma blanca. El presunto asesino es universitario, tiene 19 años y residía en Aguachapán, pero las autoridades temen que ya esté fuera de nuestras fronteras. Porque lo hemos buscado en todos lados y no lo hemos encontrado, entonces presumimos que salió del país. El niño fue localizado por trabajadores de la finca de café,
quienes llamaron de inmediato a la Policía Nacional Civil. Ellos lo trasladaron a un hospital. Estaba deshidratado y con múltiples picaduras de insectos, pero vivo. Un milagro. Así lo consideran las autoridades. El pequeño ahora está bajo resguardo del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, pese a que ya lo reclamaron sus abuelos maternos. 3 días, sí, en estado de abandono. Y hay otras líneas de investigación, por ejemplo, la señorita, qué hacía, con quiénes se relacionaba. No se descarta que se trate de un crimen pasional por la forma violenta en la que fue asesinada Melvia Fernanda. También se investiga si el principal sospechoso es el padre biológico del niño. Un informe de Carolina Menquíbar para Noticiero Hechos. Y familiares y amigos de Melvia Fernanda Nájera Quesada le van a dar el último adiós este miércoles en un camposanto ubicado en Apaneca, en el departamento de Huachapán. La familia pide a las autoridades policiales capturar lo antes posible al principal sospechoso de su muerte. Y María Yolanda Chiquillo López, de 28 años, y Wendy López, de 17, fueron localizadas muertas en el caserío Los Ruanos, en el cantón Nance Verde, en el municipio de Guazapa. Según las autoridades, se trata del caso de las 2 jóvenes que salieron a votar el 3 de febrero y fueron reportadas como desaparecidas. Y una persona perdió la vida en un accidente de tránsito que ocurrió en la carretera de Oro, en la jurisdicción de Soyapango. De acuerdo a las autoridades, la víctima se encontraba con 2 personas más botando ripio en la zona cuando su vehículo fue embestido. A continuación, los detalles. Miguel Zavala, de 51 años, residía en Nueva York, Estados Unidos. Vino a visitar a su familia el pasado viernes. Estaba entusiasmado porque después de mucho tiempo podría cumplir la promesa que le hizo a su madre, construirle una casa. Pero el sueño quedó pendiente. La noche de lunes, Miguel perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 1 de la carretera de Oro, jurisdicción de Soyapango. La responsabilidad definitiva es del señor conductor del comercial 65023, quien huyó del lugar del accidente. Este señor maneja de una manera distraída y no alcanza a observar que el particular 441510 se encuentra estacionado en el hombro de la vía, pero este hombro de vía es muy angosto, por lo que toma un poco de la calzada. Miguel estaba con su hermano Walter Omar Zavala y otro hombre botando ripio a un costado de la carretera cuando el conductor de un camión impactó el pick-up. Miguel cayó sobre el asfalto y minutos después fue atropellado por otro conductor. Reconoció de que sí, que se había descuidado. A la persona que venía manejando el otro vehículo, el que estaba detenido, le manifestó que sí, que se había descuidado. Pero en el momento que estaban tratando de calmar al hermano del fallecido, porque se encontraba conmocionado, en ese momento aprovechó el conductor del camión y se dio a la fuga. ¿Complicada la carretera esta, licenciado? ¿Falta de iluminación? Sí, es falta de iluminación y sobre todo que esta es una curva que precisamente se presta para que se den este tipo de hechos. Según la policía de tránsito, la familia se estacionó en una curva con poca iluminación y no había señalización. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y en las últimas 24 horas, 2 personas fallecieron y 34 resultaron lesionadas en 49 accidentes de tránsito registrados a nivel nacional, además de la muerte de un motociclista y 6 lesionados. Y el juzgado cuarto de instrucción emitió recientemente una solicitud de difusión roja contra el expresidente Mauricio Funes. Pero ¿cuáles podrían ser los escenarios que podemos esperar en este caso? Tenemos a continuación, o teniendo en cuenta el cambio en el ambiente político luego de las elecciones presidenciales. Enrique López nos cuenta cuáles son esos escenarios que podríamos esperar en este caso. Difusión roja y extradición son las vías con las que cuenta el Estado salvadoreño para que el expresidente Mauricio Funes enfrente la justicia por presuntamente estar involucrado en 4 casos de corrupción durante su gestión. La más reciente solicitud fue emitida por el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, que ventila el caso denominado Corruptela. La documentación ya fue enviada a la Oficina Central de la Interpol en El Salvador.
A juicio de Humberto Sáenz, director de Acción Ciudadana, se deben superar los impases de la primera solicitud ante el organismo internacional para lograr una respuesta positiva. Si esos elementos formales se corrigen, Interpol no tiene por qué entrar a realizar ese tipo de consideraciones sobre el estatus político. El hecho de que existe un asilo, la única limitante que tiene es que la policía hoy por hoy no lo puede capturar en territorio nicaragüense. Eso está clarísimo y hay libertad y hay soberanía del Estado de Nicaragua como para haber tomado esa decisión. Una difusión roja limitaría la libre movilidad del exmandatario en terreno nicaragüense sin que las autoridades puedan acceder a su captura. Pero la solicitud de extradición, que es analizada en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, al parecer abriría la caja de Pandora. Sostiene que el gobierno de Daniel Ortega debería someterse a acuerdos internacionales firmados entre ambas naciones y obedecer a dicha petición. Caso contrario, el Estado salvadoreño podría demandar al gobierno de Nicaragua. El Estado de Nicaragua está obligado con el Estado de El Salvador a entregar a cualquier persona que esté siendo perseguida por delitos de corrupción. Hay como mínimo 2 convenciones internacionales que obligan al Estado de Nicaragua, suscritas en el contexto de la Organización de las Naciones Unidas y en el contexto de la Organización de Estados Americanos, que son convenciones contra delitos de corrupción que obligan, insisto, al Estado de Nicaragua a proceder a entregar al expresidente. Estos procesos contra el exmandatario podrían acelerarse ante la llegada de Nayib Bukele al Ejecutivo. Tras ganar las elecciones presidenciales, anunció que replanteará la postura frente a gobiernos dictadores como el de Daniel Ortega y Nicolás Maduro, cambiando el tono de las relaciones diplomáticas con Nicaragua. Porque no podemos dejar de reconocer que una de las razones por las que se le concedió el asilo político al expresidente Funes fue en función de un favor al partido todavía de gobierno, ¿verdad? Al partido de FMLN, a una petición hecha por el partido de FMLN al presidente Ortega para que concediera este asilo al expresidente Funes. Mauricio Funes permanece asilado junto a su familia en Nicaragua desde el 2016. Ya acumula 4 órdenes de captura en su contra. Ya sea a través de la difusión roja por parte de Interpol o a través de la vía judicial con la solicitud de extradición que se encuentra en estos momentos en la Corte Suprema de Justicia, esperan que el expresidente Mauricio Funes enfrente a la justicia en los 4 casos que actualmente hay en su contra. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y en el caso Corruptela, el expresidente Mauricio Funes está siendo acusado de los delitos de cohecho activo, cohecho propio, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de investigación, peculado, negociaciones ilícitas y lavado de dinero. Estos delitos tienen relación con una serie de dádivas otorgadas y recibidas a cambio de beneficios personales al exfiscal general Luis Martínez. El Tribunal de Ética Gubernamental rechazó el recurso de apelación presentado por la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, y dejó en firme la sentencia sobre la sanción impuesta. La funcionaria tiene 60 días para pagar la multa de $1,006.80. En su sentencia, el Tribunal de Ética señaló que la Procuradora violó la ley al ascender a su hijastra, quien funge como técnico de la Procuraduría, una condena que no incluye la contratación de otra de sus hijastras en el cargo de asistente. Caballero de Guevara concluye su periodo al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos el próximo 21 de septiembre de este año. Es momento de que vayamos a una pausa comercial, pero le invitamos a que siga con nosotros porque en minutos la dirigencia del Partido Arena pide se adelanten las elecciones internas, proceso en el que no van a participar o que no van a aspirar a ocupar algún tipo de cargos. Número 1 en hierro y techos. Continuamos. Gracias por continuar con Noticiero Hechos. Fisuras ha dejado la derrota electoral en el Partido Arena. Ahora diputados arremeten en contra de la cúpula y piden cambios. Por dignidad creo yo que deberían también de poder poner sus cargos a la orden de nuevos líderes. La reciente derrota presidencial sacó a luz inconformidades que se viven al interior del Partido Arena. Una de las primeras en alzar la voz fue la diputada Milena Mayorga. Denunció que el actual COENA ha relegado a los nuevos diputados, incluso
bloqueando sus propuestas. Ahora dice que no se debe y no le teme a ninguna cúpula y destacó los proyectos de Nayib Bukele en la capital. El video que yo puse, lo puse cuando yo era candidata y me hicieron que lo bajara a las plataformas. ¿Quién te pidió que lo bajara? La cúpula, pero ahora lo volví a poner porque realmente yo me debo al pueblo. Y si esas obras son de bienestar para la población, estoy hablando del centro histórico, y si se van a replicar, ¿por qué no apoyarla? Porque no todo... Milena, al igual que la diputada Patricia Valdivieso, creen que la actual dirección del partido cometió muchos errores durante la campaña presidencial. Por eso dicen que lo mínimo que deben hacer es renunciar a sus cargos. No nos podemos dejar manipular, ya es una nueva generación de diputados que nos han querido tener pisoteados, nos han querido manipular, nos han querido detener buenas propuestas aquí dentro de la Asamblea Legislativa. Visto estos resultados que tuvimos en estas elecciones, que nos han colocado como la segunda fuerza política del país, ellos tienen que reconocer que la estrategia falló y tienen que poner sus cargos a disposición. Cuando se obtiene un triunfo, todos son los actores importantes del triunfo. Cuando hay una derrota, las derrotas son huérfanas. Los señalamientos de las diputadas no son del agrado del actual presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano. Cree que se debe pensar con la cabeza fría al momento de tomar decisiones. Empezar yo a enviar mensajes de que el COENA tiene que poner a disposición los cargos, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso tiene que ser producto de una reflexión, de un análisis al interior del partido. Este partido político ha perdido las 3 últimas elecciones presidenciales y pese a sus esfuerzos, desde el año 2009 no logra retomar el Ejecutivo. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Pero eso no es todo. Al interior del Partido Arena también hay peticiones para que se adelanten las elecciones internas y se elija un nuevo Consejo Ejecutivo Nacional. A continuación, Antonio Valladares nos cuenta qué es lo que está ocurriendo. El domingo fue un llamado de atención de la población, el cual debemos escuchar, debemos digerir. Tras la derrota en los pasados comicios presidenciales, los dirigentes del COENA decidieron tirar la toalla y pedir al Consejo Electoral Nacional que adelanten las próximas elecciones internas, elecciones en las que ellos no participarán. Y estamos pidiendo que se hagan cuanto antes. Segunda decisión que hemos tomado como COENA es que ningún miembro de este COENA electo, que fue el primero electo por las bases, ninguno de nosotros integrará ninguna planilla para COENA. Felisa Cristales, Milena Mayorga, Carla Hernández, entre otros diputados del Partido Tricolor, hicieron público su descontento con el Consejo Electoral Nacional de Arena. Esta inconformidad no es nueva, se remonta a las elecciones internas del año pasado. En esa ocasión, Carla Hernández incluso denunció a través de redes sociales supuestas amenazas si no votaban por un candidato en específico, mientras la cúpula hablaba de renovación. No ganar el Ejecutivo revive viejas riñas y señalamientos entre los integrantes de este instituto político. Como siempre, en los triunfos abundan los padres y las derrotas quedan huérfanos. Y más que eso, salen los dedos acusadores y muchas veces de aquellos que se quedaron con los brazos cruzados. Arena asegura estar unida, pero guardan silencio al ser cuestionados al respecto. Algunos diputados hayan empezado a escribir en redes sociales. Para que le quede su conciencia, como te digo. Pero muchas gracias. ¿Se podría hablar de una Arena dividida? Sin preguntas, por favor. Gracias. Gracias. El actual Consejo Nacional resaltó que ganar 140 gobiernos locales y alcanzar mayoría de curules en la Asamblea Legislativa en 2018 son muestra de su buen trabajo. Las internas del COENA estaban programadas para agosto de este año. Ahora serán las bases y militantes quienes tendrán la oportunidad de tomar la batuta de mando al interior de Arena. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Y a través de sus redes sociales, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, expresó estar convencido de que el FMLN requiere de una profunda reingeniería, señalando que desde la firma de los acuerdos de paz y de su nacimiento como partido político, nunca antes como hoy se presenta la necesidad de renovación a fondo y a todo nivel.
Ortiz afirmó que se deben fortalecer los valores, principios y visión del proyecto político de izquierda y para responder a la nueva realidad del país. Y una vez que ha ganado la elección presidencial, el Nayib Bukele necesitará el respaldo de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa para que sus propuestas sean aprobadas o de lo contrario podría experimentar algunas dificultades. Generar gobernabilidad es uno de los principales retos que tendrá el nuevo presidente Nayib Bukele a partir del 1 de junio, cuando asuma posesión. Por el momento en la Asamblea Legislativa, Bukele cuenta con el respaldo de 10 diputados de Ghana y 1 de Cambio Democrático, insuficientes para aprobar cualquier iniciativa. Procurar tener una gobernabilidad para efectos de que esta gobernabilidad permita que muchas situaciones que benefician de manera directa a los salvadoreños puedan ser consideradas. Por ejemplo, se necesitan 43 votos para la aprobación de nuevas leyes y para hacer reformas, y 56 para la aprobación del presupuesto general de la nación y ratificación de financiamientos para proyectos. Los partidos políticos desde ya dejan en claro qué temas no tendrán respaldo. Él no ha puesto un pie en la calle para defender el derecho de la gente al agua. Entonces, si es ese tema, no. Fidel Fuentes pidió ayer adelantar las elecciones internas. Vamos a ver, dependiendo de qué es lo que venga y qué beneficio real tenga para el pueblo, entonces acompañaremos. Medidas atolondradas, medidas que vayan en contra de los niveles de endeudamiento del país, que me refiero que tiendan, así como sucedió con la alcaldía de San Salvador, que quedó totalmente destruida. Si piensa que eso va a ser con el país, aquí no va a encontrar ni un tan solo voto. Por lo menos de aquí a 2021, Bukele deberá entablar alianzas con el resto de partidos políticos para generar gobernabilidad. De lo contrario, sus propuestas podrían ser entrampadas hasta la mitad de su periodo. Una vez pasados los comicios, nuevas alianzas se podrían ver en la Asamblea. El PCN desde ya coquetea con el nuevo presidente. El país necesita gobernabilidad, tanto mayoría simple como mayoría calificada. Hasta hoy no ha habido todavía intentos pues, de reunirse, de establecer un diálogo y que sea lo más abierto posible. Lo más probable es que de igual manera deberá buscar acercamientos con sectores empresariales, económicos, sociales y religiosos. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Bueno, pero revisemos algunos datos importantes sobre cómo se distribuyó la votación a nivel nacional. Ustedes pueden observar ahí en el mapa que el 53.027% fue para Ghana, en este caso, que cubre casi todo el territorio nacional. Luego tenemos el 33.77% que fue para la coalición, que estaba conformada por el Partido Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña. El FMLN quedó relegado pues, a un tercer lugar con un 14.4%, que es uno de los niveles más bajos de votación que ha recibido este partido en su historia. Y en el último lugar está con un 0.78% el partido Vamos, que también estaba en la contienda. Ahí pueden observar ustedes cómo está el mapa distribuido. Podemos observar que Nuevas Ideas prácticamente dominó la votación en todo el territorio, en todos los departamentos, excepto pues lo que vemos que está pintado de color rojo, son donde pues hubo votación a favor del FMLN. Lo que está en un azul más intenso es donde, bueno, estuvo presencia mayoritaria la coalición, que como les decíamos estaba pues a la cabeza el Partido Arena de esta coalición. Pero vamos con Roxana, que tiene más información esta noche. Así es, la diáspora salvadoreña participó en las elecciones presidenciales, pero en menor cantidad respecto al 2014. Ellos piden al Tribunal Supremo Electoral que mejore los plazos de tiempo para garantizar este derecho a miles de salvadoreños. Los salvadoreños en el exterior denunciaron que muchos se quedaron sin poder votar por irregularidades y falta de información. En 2014, 10.000 compatriotas se empadronaron, pero este año lo hicieron solo 5.948. De ellos, votaron 3.263, debido a que hubo 1.294 papeletas faltantes, según el Tribunal Supremo Electoral. Incluso algunos residentes en Estados Unidos recibieron el paquete electoral hace 24 horas.
Incluso algunas llegaron ayer llegaron algunas, ¿verdad? Evitando que la gente pudiese votar. Debemos de buscar otra forma para poder mejorar esa situación, ya de que muchos de esos votos fueron anulados. Otra de las observaciones que vi en uno de los consulados es de que el sobre no trae la estampilla para ser retornado a El Salvador, y eso tenía que ser pagado por la persona, pero muchas personas no lo sabían. Mario tiene más de 10 años residiendo en Long Island, Nueva York. Votó, pero aún no tiene la certeza que su sufragio contó en esta elección. El proceso para empadronarme en julio del 2018. No fue hasta el 26 de enero del 2019 que yo recibí mi papeleta de votación. Marqué mi papeleta, voy al correo. Cuando llego al correo me están diciendo que tengo que pagar más de $60 para que la papeleta llegue posiblemente el día de hoy. Tengo la incertidumbre de que llegue el día de hoy y mi voto sea contado. Para la próxima elección presidencial piden al ente colegiado iniciar con varios meses de antelación una campaña en la que se indique dónde y cómo obtener el documento único de identidad y que mejore el envío de los paquetes electorales para que lleguen a tiempo. Exigen que su derecho al voto sea garantizado. Educar a las personas cómo tener su documentación en orden primero, desde antes. A lo mejor no tenemos esa concientización en el exterior. Y muchas de las personas que nos pidieron que las ayudáramos a empadronarse, el problema era que la documentación no estaba actualizada para poder hacerlo. De ahí cuando logramos aplicar para el DUI, el problema es que el DUI les llegó después de que el empadronamiento ya había sido cerrado. Las 10 actas del voto en el exterior ya fueron procesadas. De los 3.262 sufragios válidos, 2.803 fueron a favor del presidente electo Nayib Bukele. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y la misión de observación electoral de la Unión Europea avaló el trabajo realizado por el Tribunal Supremo Electoral durante los comicios presidenciales. Sin embargo, también señalaron algunas anomalías. Escuchemos a continuación. Las elecciones presidenciales 2019 de El Salvador estuvieron bajo la lupa de 5.000 observadores nacionales e internacionales desplegados en los 14 departamentos. Entre ellos, la misión de observación electoral de la Misión Europea, que a través de sus 80 miembros vigilaron el antes, durante y después de los comicios. Su informe preliminar reveló que el proceso fue ordenado y profesional, avalando el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, ya que a su criterio fue capaz de realizar unas elecciones transparentes y sobre todo pacíficas. Con el orden con el que se ha hecho, con la transparencia, con la libertad, quien ha ganado es la democracia. Por supuesto que ha ganado un candidato, pero quien ha ganado es el pueblo de El Salvador, los ciudadanos de El Salvador, por el ejemplo, insisto, que han dado una vez más al mundo con estas elecciones. Pero también señalaron algunas anomalías, por ejemplo, el irrespeto al silencio electoral y la compra de votos en efectivo o en especies, con el que trataron de incidir a algunos partidos políticos en la decisión de los electores. De ninguna manera se puede pedir o se puede exigir captar votos a la vez que se da algo a cambio, sea lo que fuera. Los alcaldes a veces utilizaron ayuntamientos y dependencias municipales para almacenar materiales de campaña. Funcionarios públicos fueron vistos participando en actividades de campaña durante las horas de trabajo. Para evitar violaciones al Código Electoral, los observadores recomendaron al ente colegiado aumentar el monto de las sanciones administrativas y penales a quienes irrespeten las reglas del juego, a fin de lograr una justicia electoral más eficaz. Opinión que compartió el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo. Incluso habló de la importancia de crear una ley que haga cumplir estos procesos sancionatorios. Y aún las multas son demasiado débiles, yo ya lo he señalado, para que alguien pueda detener una campaña por la multa que usted le va a poner. Hay que reformar todo el sistema, que tenemos el régimen sancionatorio, hay que crear la ley de procedimientos electorales que no existe. Tras el escrutinio, la misión de observación de la Unión Europea tendrá un plazo de 2 meses para presentar su informe final en el que detallará aspectos a superar en cada etapa del proceso y su evaluación. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.
Y esta tarde el Tribunal Supremo Electoral realizó el acto inicial del escrutinio final, con el cual se darán los resultados en firme de las elecciones presidenciales. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que ella os lo demande. Quedan en posesión de sus cargos como miembros de las mesas de escrutinio de la elección presidencial 2019. Con esta juramentación dio inicio el escrutinio final, el cual por mandato debe instalarse 48 horas después de cerrados los centros de votación. Son 37 mesas de escrutinio las que se encuentran en el pabellón centroamericano del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Las mesas escrutarán las actas de 9.568 juntas receptoras de votos que funcionaron en las elecciones presidenciales. Es precisamente el acto que rubrica definitivamente, ¿verdad? Digamos, el mandato que se ha visto en las actas, ¿verdad? Y que hemos trasladado también a la población. Los participantes en este segundo escrutinio son personal del Tribunal Supremo Electoral, miembros de las 14 juntas departamentales, partidos políticos, Fiscalía General de la República, Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos y observadores del proceso electoral. Teniendo como base un escrutinio preliminar, nuestra legislación electoral, a diferencia de otras legislaciones en el mundo y de países en donde nosotros hemos observado elecciones, tiene 2 escrutinios, todavía un candado más para la transparencia. Hacemos un escrutinio preliminar. El magistrado presidente del ente colegiado destacó el efectivo trabajo que tuvo la institución que preside, trabajo que ya ha sido respaldado por los observadores internacionales. La transparencia, en la veracidad y además en la eficacia en la transmisión de resultados electorales. Pero obviamente yo siempre he planteado la tesis, esta elección es más sencilla porque es voto por bandera. Los opinólogos estuvieron diciendo, criticando al tribunal la elección 2015 y 2018. Las mesas trabajarán de 8 de la mañana a 8:30 de la noche y se prevé que en 2 o 3 días se tengan los resultados en firme de las elecciones presidenciales. Posterior a ello, se iniciará con el proceso de transición del nuevo gobierno presidido por Nayib Bukele. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Tenemos otras noticias en un resumen. El presidente Salvador Sánchez Serén juramentó a los miembros propietarios y suplentes del Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. El mandatario tomó protesta como miembros propietarios al vicepresidente Óscar Ortiz, ministro de Obras Públicas Eliud Ayala y a 3 alcaldes electos por Comures. Inicia el 10º Congreso Latinoamericano de Paleontología El Salvador 2019. En el encuentro académico participan expertos salvadoreños e internacionales. El gobierno impulsará las becas a la excelencia y al talento salvadoreño para artistas 2019, con una inversión de $3 millones. En total se conceden 118 becas, 106 nacionales y 12 para el exterior. Vamos a una... Pasas mejor con Tapsin Gripe y Tos. Gracias por continuar con nosotros. Una caravana de unos 1.700 inmigrantes centroamericanos llegó a la ciudad fronteriza de Piedras Negras, esto en el norte de México y al occidente de Texas. El gobernador del estado de Coahuila notificó que en las últimas 48 horas llegaron 49 autobuses provenientes de las ciudades de Saltillo y Arteaga. Un albergue improvisado se montó para los migrantes en una fábrica maquiladora en desuso. Las autoridades locales dijeron que se entregaron colchonetas y cobijas para dormir, así como alimentos y acceso a internet inalámbrico. Caravanas previas, principalmente de migrantes hondureños, se dirigieron a la ciudad fronteriza de Tijuana el año pasado en un intento por llegar hacia los Estados Unidos, mientras que las autoridades de Tijuana dijeron que la ciudad está abrumada y no está preparada para recibir a más migrantes. Se espera que una segunda caravana más grande, con varios miles de migrantes, atraviese pronto México. ¿Y sabe para quién no ha pasado desapercibido esto de las caravanas de migrantes? Para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien a través de su cuenta en la red social Twitter advirtió sobre el avance de las caravanas hacia la frontera sur.
dijo que de centroamericanos a través de México, y les pidió a los que considera tratantes de personas, drogadictos y criminales mantenerse fuera de Estados Unidos. El Pentágono desplegó cerca de 3.750 militares adicionales en la frontera entre México y Estados Unidos durante 90 días, así lo notificó el Departamento de Defensa de esa nación. Mientras tanto, Donald Trump continúa insistiendo en la necesidad de construir un muro de acero que impide el ingreso a los inmigrantes a territorio estadounidense. Y en las últimas horas, elementos de la Policía Federal de México rescataron a 37 migrantes hondureños y guatemaltecos aparentemente privados de su libertad. Entre los liberados hay 18 hombres, 9 mujeres y 10 menores de edad. Los migrantes fueron localizados cuando los agentes realizaban un patrullaje preventivo en Tamaulipas. Ahí fueron alertados sobre la presencia de varias personas en una casa de seguridad. Al intervenir, lograron rescatar a 28 hondureños y 9 guatemaltecos y capturar a un hombre que los custodiaba. Vamos con más información de carácter local en un resumen. Un derrame de combustible se registró en carretera a Acajutla, luego que el conductor de la pipa que lo transportaba se saliera de la calzada e impactara contra un árbol. El derrame alcanzó un perímetro de 900 metros y fue necesario el cierre de la vía en ambos sentidos. La empresa encargada logró limpiar la zona. Un delfín boca de botella fue localizado en la playa Los Blancos, en San Luis La Herradura. Agentes de la Politur formaron una poza con plástico en la orilla de la playa para mantener al mamífero a salvo, mientras especialistas del Ministerio de Medio Ambiente le realizaban chequeos correspondientes. La Asociación de Periodistas de El Salvador recibió 24 denuncias de comunicadores víctimas de vulneración al ejercicio periodístico durante las elecciones. Los agresores fueron en la mayoría de casos miembros de las juntas electorales municipales y juntas receptoras de votos. APES presentará recomendaciones a instituciones que participan durante los procesos electorales. El Juzgado de Paz de Pasaquina en La Unión decretó instrucción formal con detención provisional contra el costarricense Cídar Alberto Solís Monge por el delito de tráfico ilícito. Fue detenido en la frontera de Lamatillo luego de intentar quemar el autobús que conducía procedente de Costa Rica, donde fue encontrada droga valorada en más de $112. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les deseamos que tengan una feliz noche y por supuesto que les esperamos mañana miércoles con más información. Que descansen.